Bueno, gente, después de un largo tiempo sin subir ningún tipo de contenido, hoy vuelvo a subirle esta maravillosa historia con la parte 4. Y bueno, y como ustedes pueden darse de cuenta, les pido un poquito de disculpas si llegan a topar algún tipo de ruido de fondo, porque en mi casa hay bastante ruido y entonces al frente también hay como un local y se escucha música de fondo del local. Así que les pido una pequeña disculpa, pero ya estamos grabando con el micrófono nuevo y todos los videos nuevos a partir de van a ser grabados con mi voz y con el nuevo micrófono. Así, sin más que decir, continuemos con esta maravillosa historia donde la habíamos dejado en el video anterior. Bueno, gente, continuando lo que nos dejado en el video anterior, continuamos diciéndole a la hermana Kaiwei que había oído que los artefactos resonantes habían llegado, mientras vemos que esta le decía que había enviado a alguien a informarle para que recién llegara, para que viniera a echarle un vistazo, a lo que el prota sentía con la cabeza, a lo que también nos dicen mostrándonos a estas espadas, diciendo que también habían diferentes grados de artefactos resonantes, que generalmente los artefactos resonantes de grado ordinario, pero los que están por encima se llaman artefactos de grado tesoro. En comparación con los de grado ordinario, los de grado tesoro son mucho más poderosos y raros. El precio de cada uno es muy elevado, mucho más de los ordinarios. Solo en un conjunto de artefactos resonantes califican que uno está al grado de artefacto de grado tesoro. A lo que el prota agarraba estas dos espadas en sus manos, haciendo unas poses de batalla, diciéndole que no estaba nada mal y que eran bastante buenos, que el azul se iba a llamar daga de la luna y la otra se iba a llamar daga del sol. A lo que la hermana Kaiwei le pregunta que si creía que el examen no se acercaba y que si era verdad y que si estaba seguro de ir. A lo que el prota le decía que no se preocupara, que la hermana Kaiwei y que él tenía una gran razón para ir y no perder. Y como las vacaciones habían terminado, nuestro protagonista y Xiaoku fueron llamados por Chui Xinyu y fueron a la casa del decano. Durante la conversación, Lilu se había dado de cuenta que Xiaoku también había entrado en el reino del séptimo sello y que era evidente el gran esfuerzo que había realizado. A lo que vemos a un montón de personas a la afuera de una plaza o algo así, diciéndole que parecía que todo el mundo ya había llegado, que bien que el gran examen estaba por comenzar en 3 días. A lo que vemos que el decano decía que a ellos 20 representantes iban a representar a la Academia del Viento del Sur en esta competencia, que solo tenía una petición para ellos, y era que mantuvieran el nombre de la Academia del Viento del Sur como la Academia número 1 del condado de Tianchu, y que esta vez habría un total de 50 plazas disponibles para el condado de Tianchu. De acuerdo con las normas de años anteriores, los 10 mejores estudiantes del examen obtendrán una plaza directa. Las 40 restantes se repartirán entre las distintas academias según los 10 primeros puestos, mientras decían que la primera academia iba a recibir 15 plazas en su lugar, mientras decían que si eso no era demasiado y que habían oído que el segundo puesto solamente iba a recibir 6 plazas por el segundo puesto y que también eso era demasiado. A lo que un profesor le decía a Kim que iban a necesitar de su ayuda para que ocupar el primer puesto, que se temía que dependiera de ella para ganar el primer puesto. A lo que vemos que la chica que estaba interesada en nuestro protagonista, o la que está como interesada en nuestro protagonista, decía que haría todo lo posible para luchar por la victoria. A lo que el decano le dice que pero que tenía que tener cuidado con Chikon de la Academia del Abismo del Este, que ese hombre era extremadamente fuerte y puede ser un oponente formidable para ella. A lo que la chica decía que lo entendía con un poco de sudor en la cara. Mientras vemos que nos dicen que a partir de mañana no tendrán que venir a la academia, sino que se quedarían en el Jardín del Espíritu Blanco, que ese lugar era donde se iban a reunir las diferentes academias de la provincia de Tianchu, y en 3 días ingresarían a la montaña del Espíritu Blanco, y que ese iba a ser el campo de batalla para el examen de las finales. Mientras vemos que el decano decía que la Academia del Viento del Sur había estado en sus manos durante una década, y en mis ojos era un honor importante para él que su propia vida. A lo que el decano, haciéndole una referencia a los estudiantes, o más o menos así, decía que así que les pedía que todos que se esforzaran en el examen y que mantengan eso que era tan importante para él. A lo que los estudiantes, llenos de motivación, decían, afirmándole con un verdadero sí. Mientras vemos que al día siguiente Lilu y los demás acudieron al Jardín del Espíritu Blanco bajo dirección de su maestro. Mientras vemos que los estudiantes decían que son estos los 20 mejores de la Academia del Viento del Sur de este año, que será una bonita dama de pelo largo, y que si no era Lu Qin, y que si era verdad, que había oído que era la número 1 en la Academia del Viento del Sur. A lo que vemos que este chico pelirrojo le decía que si era Lu Qin
y que parecía un rival bastante difícil. A lo que nos dicen el nombre de este chico diciéndonos que era Sin Lan, número uno de la Academia de la Gloria de la Mañana. Por otro lado, nos representan a este pelimorado diciéndole que era Son Fu, número uno de la Academia Son Jun Fan. Mientras este decía de ella siento una aura bastante peligrosa, a lo que nos vemos a esta pelirrubia diciéndonos el nombre de ella que se nombra Chisu, la número uno de la casa Siwon. Mientras vemos que ella decía que la número uno de la Academia del Viento del Sur nunca era tan fácil, pero por suerte no estaban en el año de Jianqing en ese entonces, de lo contrario no iríamos a donde rápidamente. A lo que vemos que de una ventana o algo así decía que todos habían recibido un mensaje de Chincón y que si era verdad, que quiere que se reunamos esa noche. Pero parece que quieren unir fuerzas para derribar a la Academia del Viento del Sur. Después de todo, la Academia del Viento del Sur ha sido la Academia número uno durante tanto tiempo. A lo que cambiamos de escena vemos que estaban en la ciudad y entrando por una puerta vemos que nuestro protagonista, a lo que vemos que el amigo de nuestro protagonista decía que ese lugar era realmente agradable, a lo que vemos que en la puerta había una persona y vemos que era el chico con el que nuestro protagonista había peleado en peleas anteriores y diciéndole a estos que si no querían comprar algo, a lo que vemos que el prota le estaba diciendo a Jun Long que desde cuando se había pasado a vender libros tan poco saludables. A lo que el amigo de nuestro protagonista le dice, pero parece que era un vendedor ambulante bastante lascivo. A lo que el chico le dice que qué iban a saber ellos. A lo que vemos que dice que será información de primera mano sobre todos los mejores estudiantes de las academias famosas. Y además se mostraban los 10 mejores profesionales que iban a ganar esa academia o que iban a ganar el gran examen. Pasando a lo que vemos que nuestro protagonista estaba leyendo esto y aquí básicamente le voy a leer un breve resumen de lo que está pasando. Aquí en lo que dice es que el prota era una basura y que era un joven maestro realmente pésimo y que preciosamente iba a tener una resonancia de agua de quinto nivel. A lo que vemos que el chico salía corriendo diciéndole que solamente estaba tratando de proteger su información. A lo que vemos que el prota estaba imbuiendo su mano de aura tratando de golpearlo. Pues este, por otro lado, se había quedado leyendo el libro, diciendo en su mente que parece que Yulon se había esforzado mucho en eso y que no estaba de hecho para engañar a la gente. A lo que vemos que había pasado, diciéndoles que el primer lugar de la Academia del Viento del Sur era Luquín de Resonancia de Hielo. Acá nos dicen que el primer lugar de la Academia del Viento del Sur era Luquín de Resonancia de Hielo de séptimo grado superior y se sospechaba que estaba en el reino del noveno sello. A lo que vemos que el segundo lugar de la Academia del Abismo del Este era Chicón de Resonancia de Relámpago de séptimo grado superior y se sospechaba que estaba en el reino del noveno sello y era probablemente que ganara el primer puesto en el gran examen. El tercer lugar y menos importante era el de la Academia de la Gloria de la Mañana y por último era el cuarto puesto, estaba en la Academia del Viento del Sur, Son Jun-fen. A lo que el prota mirando todo esto solamente se preguntaba qué mierda estaba pasando. A lo que vemos que el prota decía que parece que entrar en el top 10 era realmente un desafío. Mientras decía que después de todo no era Jin King que directamente tenía una armadura de resonancia de luz de noveno grado y que ni siquiera tenía su valor para luchar. A lo que vemos que de repente le sonaba la barriga, diciendo que tenía bastante hambre, mientras recordaba que su amigo tiempo atrás decía que le iba a traer algo para que comiera, mientras este pensaba que porque todavía Suki todavía no había vuelto, que si acaso quería matarlo de hambre para apoderarse del dormitorio. A lo que vemos que alguien le decía a nuestro protagonista que habían problemas, que su amigo Soo-kun había sido interceptado por algunas personas, a lo que el prota decía que había dicho. Mientras decía que parece que había tenido un encuentro con alguien de la academia Son Jun-fan. Bueno gente, aquí les pido una pequeña disculpa si de pronto pronuncio algunas palabras mal, porque es que estas palabras en chino pues tienen un nombre tan raros que uno no le entiende. Mientras decía que la persona que lideraba la otra parte era Son Fun, que debes haberlo conocido por haber leído su material, que la academia Son Yan estaba tratando de hacer algo, mientras decía nuestro protagonista. Mientras vemos que el chico decía que bueno, que Son Fun se había mostrado deliberadamente y si te dijera que se estaban apuntando a Son Kun no le iba a creer, así que probablemente le estaban apuntando a él. A lo que nuestro protagonista decía que así que estaban tratando de apuntar a él y mientras decía que si intimidaban a su hermano, quien quiera que sea, no puede tolerarlo. A lo que vemos que la gente decía que estaba pasando, que habían oído
A lo que vemos que una chica decía que había oído que alguien de la Academia del Viento del Sur le había hecho cosas a una niña pequeña de la Academia Son Jan. A lo que más que el chico decía que fue realmente tan malo dónde está la chica. A lo que vemos que todo se estaba sumiendo en un caos. A lo que vemos que alguien le toca al hombro de nuestro amigo, de nuestro protagonista. Y vemos que era este chico diciéndole al hermano que esto aún no había terminado, que tenía que conseguir que alguien de la Academia del Viento del Sur venga a resolver ese asunto y que si era verdad. A lo que vemos que el amigo de nuestro protagonista le decía que si estaba intentando chantajearlo. A lo que vemos que el chico pelimorado le decía que si la Academia del Viento del Sur no presenta a alguien que tenga suficiente cara, me temo que tendré que darte una paliza para conseguir justicia por nuestra hermanita. A lo que el amigo de nuestro protagonista le decía que era una mentira, que si ella realmente era más grande que él y que si realmente le había intentado hacerle cosas a esa pobre niña que gente realmente era como un titán musculoso. A lo que vemos que alguien de la gente decía que se quitaran del medio, mientras vemos que el chico pelimorado decía que alguien ahí venía, mientras vemos que el protagonista le decía al supervisor que ese tipo había rompido la regla y se había metido en una pelea privada, mientras le decía que lo arrestara y lo privara de sus calificaciones para el gran examen. A lo que vemos que el chico pelimorado estaba realmente cagado del susto. A lo que vemos que el chico pelimorado le decía al supervisor que no estaban peleando y que solo estaba bromeando. A lo que vemos que el amigo de nuestro prota le decía que él claramente le había intentado golpearlo hace un momento. A lo que vemos que el supervisor miraba a la chica con un poco de intriga. A lo que el supervisor le decía que no podía encontrar un mejor motivo si vas a golpear a alguien. Mientras le decía que iba a estar de pie durante 3 horas y en un minuto. Y mientras le decía un minuto menos y tu decano lo iba a acompañar. A lo que el prota le decía acercándosele que si tenía tanta curiosidad por él. A lo que vemos que el chico pelimorado le decía que todo el mundo dice que no hay que temerle a un joven maestro, pero cree que eres la mayor variable en este examen, que mientras le dice te escobas así y no quieres hacer nada, parece que realmente escondes algo. A lo que el prota le dice, lo descubrirás cuando te encuentres conmigo en el gran examen. A lo que el pelimorado solamente mientras decía en su mente que ahora cómo voy a ir a la reunión de Chicón esta noche después de ser castigado así. Dice, no creerá que me he vuelto rebelde y no le he dado la cara, ¿verdad? A lo que cambiamos a otra parte, decían que por qué aún no había venido ese tipo Sofu, que acaso estaba tratando de no darle la cara. A lo que vemos que el chico este pelirrosa le decía, no creo que Sofu pueda venir esta noche. Fue a poner a prueba a Lilu, pero este le denunció con el supervisor y entonces fue castigado a estar de pie durante 3 horas. Mientras te sigue diciendo que después de que Son Fu no esté aquí, pero no podemos retrasar el propósito de nuestra reunión hoy. Todos tenemos un objetivo en común. Mientras decía que era bajar a la Academia del Viento del Sur del trono de la Academia número 1 del condado de Tianchu. Mientras decía, mientras nos ocupemos de Lukin, mientras vemos que decía que mientras la Academia del Viento del Sur perdiera la candidatura del primer puesto, en ese momento se presentarán el lugar y la hora que hemos acordado. Estoy seguro de que trabajaremos bien juntos. A lo que cambiamos de escena vemos que en los siguientes 2 días nadie vino a apoyar a nuestro protagonista. Lo único que era cada vez que salía, los ojos a sus alrededores parecían tener un significado extraño, pero no le importaba a Lilu, obviamente. A lo que vemos que nuestro protagonista con su amigo iba directamente al restaurante del viento. A lo que vemos que nuestro protagonista decía que había demasiada gente y que por qué no iban mejor a buscar otro sitio. Mientras observaba, se quedaba mirando una persona. Vemos que era la chica que está interesada en nuestro protagonista, Lee Kyung-un. Bueno, gente, a la verdad a ratos leo mal algunas palabras, pero bueno, tengo que me comprendan porque a ratos pues uno se le traba la lengua y no graba lo mismo, ¿no? Para que entiendan. A lo que ella les dice que vayan a comer de una vez. A lo que vemos que ella les dice siéntense aquí y si no le importaba y que todavía hay espacio. A lo que el prota sentándose al lado de ella le decía que era bueno tener una amiga en la academia que le ayude. A lo que vemos que el chico que le tenía rabia a nuestro protagonista decía, ese bastardo de Liu Liu, ¿cómo se atreve a usar a Kim delante de mí? Mientras decía, lo has vuelto a hacer, Liu Liu, puedes dejar de desprestigiar a la Academia del Viento del Sur. Estás haciendo que los estudiantes de la academia nos sintamos un poco avergonzados, le decía a nuestro protagonista.
Mientras el prota le decía, si lo que hice te hizo sentir avergonzado, entonces te sugiero que abandones la academia. A lo que vemos que la chica que está interesada en nuestro protagonista soltaba una risita. A lo que vemos que este tipo se enojaba diciéndole que eso no dependía de él y que nos iba a retirar. A lo que vemos que alguien se acercaba con paso hacia donde estaba nuestro protagonista. Y vemos que era este chico pelirrosado de la vez pasada, que tenían un plan con nuestro protagonista, a lo que el prota se daba de cuenta observando. Mientras se paraba enfrente de nuestro protagonista, donde estaba sentado con la chica. No lo representan de la Academia del Abismo del Este, Chinkon, el hijo del gobernador del condado de Tianchu. Mientras este decía que si podía tomar asiento, a lo que vemos que la chica le decía que no y que ya estaba lleno. A lo que vemos que el prota estaba comiendo tranquilamente, a lo que este pelirrosado comenzaba diciéndole que su padre y el tío Lu eran bastante conocidos, así que no había necesidad de ser tan fríos y que si era verdad. A lo que vemos que Linkin estaba limpiándose la boca, diciéndole tú y yo ya competimos porque tenemos que fingir que somos amigos, que si no estaban cansados de fingir. A lo que vemos que el pelirrosa decía seremos compañeros de clase en la Academia de los Misterios Sagrados, así que no hay necesidad de estar tan oxidados. Junfen, ¿no lo crees? A lo que vemos que el peliverde sentía con la cabeza. A lo que nuestro protagonista le preguntaba a Linkin que si ya había terminado de comer y que si quería dar un paseo con él, a lo que ella aceptaba claramente. A lo que vemos que el pili rosado con bastante enojo agarraba un maní o algo de la comida, lanzándolo con gran ataque hacia nuestro protagonista, pero vemos que Linkin lo había detenido con una aura. Mientras este también lo detenía con su propia aura, vemos que había detenido el ataque que le habían lanzado a nuestro protagonista. Pregunta al final es, ¿qué irá a pasar con nuestro protagonista? ¿O qué va a pasar? ¿Será que estas dos personas se van a enfrentar? ¿Será que la chica que está enamorada de nuestro protagonista realmente lo va a proteger porque realmente le gusta? Bueno, gente, y antes de terminar con esta parte, sé que es un poco corta, pero tengo ciertos motivos para dejarla por aquí, porque esto es un video como de prueba con mi voz y a partir de ahora va a ser todo los videos van a grabar con mi voz. Le pido una pequeña disculpa si el video es un poco corto, ¿no? Ya el próximo video lo vamos a hacer más largo para que ustedes se entretengan y tengan más tiempo y más contenido, ¿no? Antes de despedirme me gustaría pedirles que muchas gracias por el apoyo que han brindado y gracias a ustedes me he motivado, ¿no? Para seguir haciendo este tipo de contenido, ¿no? Y sin más que decir, ahora sí, me despido de todos ustedes.